Gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en el plenario. Por cierto, muy pocos, y la bancada de Liberación Nacional es la que está aquí prácticamente sentada, y mi compañero José María Villalta, y el compañero, algunos pocos compañeros del PAC, pero igualmente quiero decirles que a mí me place mucho y me entusiasma poder dirigirme hoy, pero más que todo para que la ciudadanía costarricense y mucha gente que está aquí de la prensa conozcan también la otra cara de la moneda. Hoy estamos trabajando acá, o llevamos muchos días de hablar de un voto de censura contra el ministro de Hacienda, pero yo quisiera saber cuándo va a empezar el de nosotros mismos, porque realmente aquí la cosa es un vacilón y cuesta muchísimo entender qué es lo que pasa. ¿Qué cuesta entender? Bueno, que se dan recesos cuando no hay quórum y que se hace lo que le da la gana en muchos casos. Y por eso hoy, con toda certeza y con toda tranquilidad, quiero también felicitar a nuestro compañero Manrique. Manrique, en algún momento y yo tuvimos alguna diferencia, pero hoy, después de escucharlo todos estos días, debo reconocer su valentía y sobre todo su compromiso con el país cuando estamos hablando de los temas de presupuesto. Y lo escuché muy claramente decir que esto era una irresponsabilidad, o por lo menos que esto no podía ser en el momento en que se dio y que debieron ser cosas que pasaran en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. De igual manera, ha sido muy responsable con lo que es, que para nadie es ningún secreto que hay una necesidad y un déficit en este país que hay que resolver, y que el problema no lo va a resolver el Ministerio de Hacienda, ni mucho menos el ministro de Hacienda. Es un problema que está en nuestras manos y que debemos de legislar en ese tema. Pero concretamente también debo de agradecer algunas palabras que tuve de mi compañero José María Villalta cuando me dijo otro día que me referí al presupuesto de la República, que por fin escuchaban levantar la voz en temas tan apasionantes como este presupuesto de la República. Pues quiero decirles que definitivamente aquí ha existido problemas de definiciones y algunos criterios que yo los llamaría como fijaciones. Era un tema concreto en hacer una reducción del presupuesto que para algunos 25.000 millones consideran que son unos confitillos en comparación de 6 billones. Pero resulta ser que sí, 25.000 millones, estamos hablando de 4 instituciones completas del gobierno. Si vemos el presupuesto de la Defensoría de los Habitantes, 4.000 millones, si vemos el presupuesto del MEIC, 6.000 millones, si vemos el presupuesto de COMEX, 5.000 millones, y si vemos el presupuesto del MISIT, 6.000 millones, esa es la suma de estas pesetillas que se le bajaron. Pero aquí hay problemas y errores conceptuales cuando empiezan a hablar de gastos superfluos, de esos gastos innecesarios que realmente le salen muy caros al gobierno. Porque resulta ser que aquí no se vio, no se consideró lo que en la buena administración se llama la planificación, y es considerar los planes nacionales de desarrollo, considerar los PAUs de cada institución, y posterior viene esta expresión numérica, esa definición de números en una proyección y autorización del gasto. Pero no fue visto así, fue una obsesión porque había que hacerlo. Y es visible inclusive cuando escuchamos acá algunos diputados decir, bueno, la Alianza por Costa Rica logró el objetivo, pero para los que son un poquito cuidadosos con la lengua, diría yo, es importante que usen las matemáticas y usen la suma y la resta y se darán cuenta por qué pasó la moción. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno tiene toda la consideración de que quiere consensuar, de que quiere llegar a acuerdos y de que debe resolver la situación de este país. Y que no estamos vacilando ni estamos con fijaciones, que estamos con cosas muy claras. Y el presupuesto está como está porque Liberación Nacional lo permitió, porque quiere consensuar y porque quiere resolver en este país. Y son de los temas importantes que debemos de definir. Importante también es que hoy podamos retomar algunos temas. Y cuando hablamos de esos gastos innecesarios en los ministerios, y nosotros podemos apreciar que, por ejemplo, los gastos de alquiler son un gasto superfluo, debemos buscar los recursos para que todos los ministerios tengan sus edificios propios y no vuelvan a alquilar una cosa.
Pero yo no sé si este gasto y este recorte en muy pocos meses le va a pasar la factura al país, porque hay contratos definidos, hay daños y perjuicios, daños contra terceros e incumplimiento de contratos. Entonces yo quiero ver realmente aquí esa responsabilidad clarificada. Y otro de los temas fundamentales, y que en algún momento doña María Eugenia, debo reconocérselo aquí, y a Martín Monestel, reconocieron la importancia de la cultura, gracias a Dios que retomaron el tema y echaron para atrás, pero era uno de los temas que el martes en la moción estaba todavía, donde afectaban las escuelas de música y el quehacer de una institución que debe promover el arte y la cultura. Pero así, de igual manera que reconozco, es muy grave darse cuenta cuando también doña María Eugenia pregunta sobre por qué habían tantos recursos en alquiler de cómputo y por qué en reparación de cómputo. Y le pude explicar que había una directriz para que se pudiera en adelante alquilar el equipo de cómputo y por supuesto que había que rebajar en reparación, pero que había equipo existente. Pues de las ironías que uno no entiende es que se rebaja en el alquiler de cómputo y se rebaja en la reparación. Entonces, ni vamos a alquilar ni vamos a poder reparar. Y el que no entienda que la tecnología y que el avance de todos los países y lo que ha buscado un gobierno digital está en tener el cómputo como debe ser. Y hoy solo basta ver una página del Financiero cuando nos habla sobre la necesidad de seguir invirtiendo en cómputo. Y en esto el señor presidente aquí también tenía un programa para tener los archivos en la nube de la Asamblea Legislativa y considerar que eso es un gasto superfluo para materia de control interno me parece que es muy lamentable, es muy lamentable. Y aún más me voy a lo que es la ley de control interno, también donde los titulares subordinados y los jerarcas tienen responsabilidad sobre los activos del gobierno. ¿Y cuáles son los activos? Pues todas las cosas que tenemos, los edificios, los vehículos, el equipo, el mobiliario. Y resulta ser que aquí no se permite que, por ejemplo, un edificio que es fundamental para la Cancillería, como es el Manuel María Peralta, que tiene recomendaciones del INS, del Ministerio de Cultura, y que tiene recomendaciones de la auditoría, donde está en peligro de que se queme, fue rebajado porque es un gasto superfluo y tendrán que hacerse responsables sobre las omisiones que se tienen en esos casos. Definitivamente, con esas irresponsabilidades no vamos para ninguna parte. En algún momento, yo le dije a mi compañera Janet, podemos ver, y de verdad que si hay gastos que podamos recortar, los podemos ver, pero no por un capricho al final de que se deben dar. Hoy en el periódico La Nación pude leer que, por ejemplo, a Dinadeco, uno de los temas que tenían candentes acá, se le da el rebajo de sus alquileres y solamente los que vivimos en Heredia, para dar una muestra, podíamos ir a conocer el edificio donde estaba el Dinadeco, las oficinas, del cual con una orden ya están fuera si deben de alquilar. Señor presidente, le agradecería que pueda pedir el silencio de la sala, le agradezco. A las señoras y señores diputados, ocupar sus curules y hacer silencio para poder escuchar a la diputada Villalobos Argüello. Puede continuar, diputada. Muchísimas gracias, señor presidente. Como iba mencionando, hoy también en el periódico La Nación leí un documento donde se decía que a Dinadeco se le quitaban los recursos porque se le quitaron 1.500 millones, se le recortaron, porque tal vez en algún momento se ha dicho en un informe de la Contraloría que falta respaldar lo que son el control interno, y resulta ser que en ese tema se deja a Dinadeco sin el pago de los alquileres a la institución, pero también se le quitan los recursos a las comunidades, donde no creemos en la participación ciudadana y donde castigamos a los ciudadanos para que no puedan optar a sus proyectos. Pero vi también en ese documento de que se decía que en caja única Dinadeco contaba con 9.000 millones de colones. Y resulta ser que Dinadeco tiene 0 colones bajo una certificación que pedí hoy al Ministerio de Hacienda. Entonces no se puede ni se vale decir mentiras a la ciudadanía costarricense para disimular el gravísimo error que han cometido. Un tema de muchísimo error y
y creo que para algunos llama mucho la atención, y es el de la partida 50102 del Poder Judicial, que lamentablemente llegaron a negociar, extendieron sus certificaciones para permitir en esta estrechez de presupuesto lo que menos afectaba, y por supuesto no fue respetado, como normalmente aquí suele suceder, y espero que empecemos con ese voto de censura para nosotros mismos. Resulta ser que se equivocaron en la cuenta del Poder Judicial. Decían que querían reportar los recursos para la compra de vehículos a magistrados y se equivocaron de cuenta. Pónganse ustedes a pensar, los ilustrísimos de último momento se equivocaron de cuenta. Resulta ser que lo que rebajaron fueron los recursos para lo que es la unidad administrativa. Y para los que no saben qué significa eso, si un juez de familia tiene que hacer un inventario de homenaje ante una separación, tiene que pedir transporte, y esos son los vehículos que lleva el juez. Si una trabajadora social necesita hacer un estudio social ante un niño o una niña en condiciones difíciles, tiene que darle ese vehículo. Si hay problemas como los que ocurren muy a menudo en nuestros cantones, para ir a ver problemas de linderos y problemas de herencias, y hay que llevar al juez, esos son los vehículos que los llevan. Porque simple y sencillamente rebajaron la partida en el Código Presupuestario 50102 de programa 926 y correspondía al 927. Entonces esos pequeños errores que vamos a ir descubriendo son sustanciales, son problemas que le causan. Y quiero decirles que esa responsabilidad pues se tendrá que asumir, y tendremos que darnos cuenta que en muchas ocasiones, en lugar de haberle evitado un gasto superfluo, como lo dicen, no fue eso. Realmente lo que le estamos causando son muchos daños al país. Y no podría decir esta diputada que no era bueno revisarlo, y yo estoy consciente que podíamos revisar y encontrar algunas cosas que tal vez son importantes, pero no tan urgentes, pero nunca pensar en desfinanciar códigos presupuestarios importantísimos para el operar correctamente de las instituciones, porque lo único que demostramos aquí nosotros en en esta falta de respeto entre los poderes de la República es negligencia, y por eso también les comento, sería bueno empezar por ese voto de censura nuestro, donde atrasamos montones de tiempo proyectos importantes e interesantes. Basta solamente con ver el estado de la nación y darnos cuenta cuál es la estadística, porque aquí en ese enredo no nos damos cuenta de las cosas poco sustanciales que estamos produciendo. Pero sí les voy a decir que hay graves errores, que hay grandes irresponsabilidades y que tendremos que hacerle frente. Y con mucho gusto en el segundo debate pues voy a hablar de la partida una a una y de los daños que estamos causándole al país por fijaciones, y creo que a veces por orgullo que inmerecidamente lo tiene este país. La señora diputada Ileana Brenes ocupa la palabra. Perdón, el compañero Víctor Hugo Víquez, entonces, si es tan amable.